lícito en el derecho penal no necesariamente lo es en todo el ámbito del derecho. En el apartado anterior hemos señalado que el primer aspecto clave en la antijuricidad es la existencia de una objetividad que es propia a todo el derecho, es decir, que todo el derecho desvalora. Para el derecho en su conjunto es significativo que en un conflicto de personas algunas resulten muertas, sin patrimonio o que se destruya el medio ambiente en que viven, etc. Nada de ello es indiferente para el derecho. Es por eso que lo antijurídico penalmente es también antijurídico en todo el derecho. Pero ¿qué sucede cuando el hecho típico no es antijurídico en virtud de la existencia de una causa de justificación? ¿Significa ello que ese hecho, que implicó ciertamente la presencia de un bien jurídico, su afección y además la constatación de la relación de imputación entre la afección y el hecho realizado, no ha de tener por principio relevancia alguna en ningún otro ámbito del ordenamiento jurídico? Es decir, es posible sostener que la unidad del ordenamiento jurídico desde la perspectiva que lo sancionado en el derecho penal, al ser extrema ratio, no puede ser lícito en otro ámbito del ordenamiento jurídico, también implica que lo que es lícito en el campo penal en virtud de una causa de justificación necesariamente también lo será en todo otro ámbito del ordenamiento jurídico? En tal sentido se inclina, por ejemplo, a pesar que advierte los problemas de ello Sanz-Morán, pero termina afirmando que aunque puedan darse algunos casos excepcionales diferentes, que en todo caso habría que discutir, ellos en modo alguno suponen un quiebre del principio de unidad del ordenamiento jurídico. En verdad, si se es consecuente con el principio que el derecho penal es extrema ratio, la conclusión debería ser diferente, pues el legislador entonces ha de guiarse por el principio de subsidiariedad, esto es, siempre preferir una sanción que no tenga el carácter de pena. Si ello es así, quiere decir que un hecho que no es antijurídico, es decir, que no queda dentro de los ámbitos del último recurso que tiene el Estado frente a un determinado comportamiento, podría ciertamente aplicarle una sanción de otro carácter. Resulta en principio chocante jurídicamente que a pesar que se ha afectado una necesidad elemental para la convivencia social, sin embargo se afirme de modo absoluto que ello no puede traer sanción alguna en otro ámbito del ordenamiento jurídico, y que si así sucede, solo sería algo sui generis, una fórmula muy adoptada por los juristas cuando hay algo que no es explicable para decir que es algo sui generis. Una excepción que confirmaría la regla de unidad férrea del ordenamiento jurídico. Luego, sin perjuicio que más adelante profundizaremos en el tema, estimo que podemos afirmar que la unidad del ordenamiento jurídico surge desde la existencia de un hecho típico antijurídico, precisamente por el carácter de extrema ratio del derecho penal. Pero por el contrario, tal unidad en modo alguno se puede predicar cuando el hecho típico no es antijurídico, pues entonces sería desconocer el carácter subsidiario del derecho penal y que en todo el ordenamiento existen diversas y múltiples sanciones, civiles, administrativas, policiales, etc., que precisamente se aplican de forma general y ordinaria, cuyos presupuestos son totalmente diferentes a los de la sanción penal. Pues respecto de ellos nos exigen las garantías que son indispensables en el campo del derecho penal, como por ejemplo el principio de legalidad de los delitos y las penas, precisamente porque en este ámbito está en cuestión la base de un sistema democrático, esto es, la relación entre ciudadano y Estado. De modo entonces que lo que es
lícito para el derecho penal no necesariamente lo será en todo el ordenamiento jurídico. Por lo demás, ello es lo que sucede de modo general en el ordenamiento jurídico, pues un hecho puede ser lícito en el ámbito civil y ser sancionado en lo administrativo. Es una falacia la unidad del ordenamiento jurídico desde la perspectiva de la ilicitud y menos aún hacia todo el ordenamiento jurídico. Lo único verdadero es que lo que es lícito en derecho penal lo será para todo el ordenamiento jurídico, y ello, más que por el principio de unidad, lo es por la circunstancia que el derecho penal es extrema ratio, el último recurso del Estado. Las llamadas normas permisivas son un complejo normativo. Para quienes sostienen una antijuricidad puramente formal, esto es como ausencia de causas de justificación, ciertamente resulta difícil concebir que subsista un ilícito en otro ámbito del derecho, pues no hay la posibilidad de otra valoración. Esto es, la norma permisiva tiene un contenido simple que prescinde de la integridad de la situación a que está referida. Con mayor razón todavía para la teoría de los elementos negativos del tipo legal, pues las causas de justificación no representan normas, sino simples reglas de delimitación del tipo legal, y por ello que tienen el carácter de elementos negativos del tipo legal, y por consiguiente ni siquiera quedaría en pie la valoración típica. Pero las normas permisivas están referidas al comportamiento de una persona en una situación determinada, de modo entonces que tampoco puede prescindirse de esa situación y tienen que entrar por consiguiente a valorar los diferentes aspectos de esa situación. Luego, no tienen un contenido simple como las normas de prohibición. Se prohíbe matar el que mata. Es una valoración muy simple, ¿no es cierto? La muerte de una persona en relación a otra. Aunque ya las normas de mandato, a diferencia de las normas de prohibición, requieren realizar una valoración más compleja, ya que por referirse a una no acción, tienen necesariamente que valorar una situación determinada, pues de otra manera no sería posible valorar la acción que ha de realizarse respecto de ella. Es decir, en las normas de mandato no es posible la relación con la acción directamente, sino que necesariamente con la situación desde la cual tiene que surgir la exigencia de una acción determinada. Y esa es una valoración entonces mucho. Está en nuestro código, por ejemplo, que todavía falta, la omisión de socorro dice: el que se encuentra en una situación de peligro, de perecer, grave, etcétera, etcétera. Es decir, aplica una serie de requisitos determinados para poder precisar la situación que exige que la persona tenga la obligación de actuar. Es decir, ya allí la norma misma tiene una complejidad mucho mayor. La antijuricidad tiene un carácter material y formal, y por consiguiente la afección a un bien jurídico y su imputación objetiva al hecho típico resultan aspectos fundamentales y anteriores a resolver si existen o no causas de justificación. La antijuricidad es más que una valoración puramente negativa, la no presencia de causa de justificación. Necesariamente hay que partir considerando que hay una situación valorativa que es trascendente para el conjunto del ordenamiento jurídico, como es la afección a un bien jurídico.